y quería compartir algo, bueno, y me salió este libro se lo voy a mostrar, se llama El Señor, es un libro podríamos, podría decirse, uno de los más importantes teólogos del siglo XX. Ahí en los comentarios dejé la información sobre este teólogo que se llama Romano Guardini, que si bien es de apellido italiano, en realidad él toda su vida vivió en Alemania y se considera un alemán porque es una persona que estudió ahí, enseñó ahí, vivió ahí, y bueno, su nacionalidad, todo es de Alemania. O sea, él apenas nació nada más en Verona, pero fueron unos meses nada más. Pero bueno, obviamente que tiene ascendencia, ¿no? Este, bueno, es un filósofo teólogo, de influencia enorme. Acá yo copié un resumen que hay en internet donde dice que, bueno, que se considera uno de los teólogos más acreditados del siglo XX. Dígame si escuchan bien, por favor, cualquier cosita. Eh, Su influencia se extiende a filósofos como Joseph Pieper, que es muy, muy importante, filósofo católico, y algunos otros también. Y esta influencia llega hasta el gran Papa emérito Benedicto XVI, ¿no? Ratzinger, y por supuesto el Papa Francisco. Y yo supongo que acá no lo nombran, pero seguramente que también tiene que haber influenciado a Juan Pablo II. O sea, son estos escritores que han dejado unas obras maravillosas. Y bueno, listo, Daniel, gracias. Eh, que la verdad que son tesoros. Yo tuve la suerte de poder acceder por la formación que recibí, el ámbito que estaba, que era un movimiento de dominico. Y bueno, les cuento entonces, elegí la parte del sacerdocio, ¿no? Buenos días, Reuche Rubini, Esteban Bruckman, Daniel Chaparro, no sé quién más estaba conectado por ahí. Bienvenidos a todos, buen día, feliz Jueves Santo. Cristian David, no sé si está también. Eh, Bienvenidos a todos. Bueno, entonces decía, el día del Jueves Santo, se recuerda esa cena, ¿no? Y hay unas reflexiones que quería compartir acá. Dice que cada vez que leemos el relato de la última cena, nos emocionamos al contemplar el gran amor de Jesús hacia sus discípulos y a la vez la gran soledad del Señor entre ellos. Existen algunos pequeños trazos que lo ponen vívidamente de manifiesto. Y bueno, acá hay una cita de la Biblia, dice: hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros, vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Os digo también ahora a vosotros, o sea, lo mismo que a los judíos, ¿no? Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos. Si os tenéis amor los unos a los otros, es como se los reconocerá. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús: ¿qué darás? ¿Qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Eso es del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 33 a 38. Bueno, eso es como para empezar la reflexión. Y ahora viene lo que dice este sabio, este teólogo
interpretando, ¿no?, este pasaje, que es Romano Guardini. Dice, San Pedro habló con sinceridad. Verdaderamente amaba a su maestro. Quiere darlo todo por él. Pero la mirada de Jesús cala hasta el fondo de ese amor y ve que allí no hay nada de lo cual pueda realmente fiarse. Un poco más adelante se dice, os he dicho todo esto en parábolas. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí y creéis que salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Le dicen sus discípulos, ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Sabemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis, ahora creéis. Mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. También parte del, del Evangelio de Juan. Los discípulos escuchan las palabras, distinguen de alguna manera un contexto, un sentido, y exclaman contentos, ahora sabemos, ahora creemos. Pero Jesús ve lo que hay detrás de ese saber y creer, y ve que hay nada. Ninguna claridad real, ninguna convicción real, nada que permanezca, que sea firme. Es lo que percibe Jesús cuando los escucha, ¿no? También se puede citar aquel otro pasaje que da mucho que pensar, y dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. El Espíritu hace que la verdad de Cristo resplandezca en el espíritu y en el corazón de los creyentes. El Espíritu recibirá de lo que es de Cristo y lo anunciará a los creyentes. Pero ¿por qué esas palabras? Esas palabras dicen, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Dice Romano Guardini, irse significa morir. Pero entonces, ¿acaso Cristo debe morir para ser comprendido? ¿Es el único camino? ¿Por qué no se puede comprender a Cristo ya, ahora? Quizás se argumente que hubo personalidades geniales que solo después de su muerte fueron comprendidas cabalmente, explica Guardini, ¿no? O bien hombres que vivieron y cumplieron con su deber calladamente. Repito eso, ¿no? Quizás se argumente que hubo personalidades geniales que solo después de su muerte fueron comprendidas cabalmente. O bien hombres que vivieron y cumplieron con su deber calladamente, pero cuyo entorno reparó en ellos recién cuando pasaron de este mundo. Porque con la muerte caen los velos que tiende la cercanía, las mezquindades de la vida diaria, las cosas demasiado humanas de la existencia cotidiana. Sin embargo, a nada de esto se refiere Jesús. ¿Por qué entonces debe morir el Hijo de Dios para ser comprendido? ¿Por qué no puede entendérselo en su presencia viviente? Él es necesario, perdón, él, entre comillas, es necesario, como dice Jesús, él no puedo y él os conviene que no provienen de la psicología de las miras humanas, sino de aquel oscuro misterio sobre el cual habla el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Jesús no fue reconocido porque los hombres se encerraron en las tinieblas,
Pero a nuestro entender también se dice que esa cerrazón de las tinieblas afectaba asimismo a los corazones de aquellos que quisieron abrirse a él, o sea, los discípulos directos. Incluso los mismos apóstoles se encontraban en una situación tal que el Espíritu no podía descender espontáneamente sobre ellos. Para que así ocurriese era necesario, necesidad difícil de concebir, que Cristo pasase por la muerte. De acuerdo con el rito de la Pascua, la cena había comenzado con la recitación de la primera parte del gran Halel, vale decir, de los salmos, y debía concluir con la segunda parte. En lugar de ello, alzando los ojos al cielo, Jesús dijo, y a continuación sigue la oración sacerdotal de Jesús. Hola Cristian, bienvenido. Estoy hablando sobre la última cena. Y a continuación sigue la oración sacerdotal de Jesús, expuesta en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Es uno de los fragmentos más sagrados del Nuevo Testamento. El lector debe leerlo en la fuerza del Espíritu y con fervor de corazón, y recordar lo que se ha dicho antes sobre la manera como habla el discípulo amado y como lo hace el Señor en el Evangelio de San Juan. Los pensamientos no se van hilvanando uno detrás del otro recurriendo a los conectores, porque y por lo tanto, ni están sujetos a la lógica usual de los silogismos, sino más bien a una lógica más compleja, o si se quiere, más simple. Aflora un pensamiento y luego vuelve a desaparecer, surge un segundo, se desvanece y torna a aparecer el primero. La fuente de donde emanan y la unidad en la que confluyen no se ubican en la superficie, sino debajo de ella, en lo profundo. No se discurre proponiendo una premisa base de la cual se irá desplegando una tesis según los pasos lógicos usuales, sino que abre las puertas de una realidad fundante y majestuosa, de una verdad, de una plenitud del corazón, realidad que irrumpe, torna a sumergirse para volver a aflorar y remontarse a manera de olas de un hondo mar, el punto del cual procede todo. Voy a repetir eso que está muy lindo. Dice, la fuente de donde emanan y la unidad en la que confluyen esos pensamientos que va diciendo Jesús. No se ubican en la superficie, sino debajo de ella, en lo profundo. No se discurre proponiendo una premisa base de la cual se irán desplegando una tesis según los pasos lógicos usuales, sino que abre las puertas de una realidad fundante y majestuosa, de una verdad, de una plenitud del corazón. Realidad que irrumpe, torna a sumergirse para volver a aflorar y a remontarse. A manera de olas de un hondo mar. El punto del cual procede todo y hacia lo cual todo regresa es la unidad del espíritu y del corazón humano de Jesús con su viva divinidad. Así pues, hay que acoger su discurso, mantener en la memoria lo que acaba de decir y retomarlo conjuntamente con lo nuevo que se diga. Estar atento, palpar en la profundidad que se esconde detrás de cada idea particular, en lo inefable que palpita allí, y sentir como cada palabra del Señor está saturada de inefabilidad. Cualquier cosa, dígame si se está entendiendo o hagan comentarios, si están escuchando, yo respondo, ¿no? Si hay alguna inquietud sobre esto. Es una reflexión profunda de carácter espiritual.
Bueno, sigo. Dice, lo que habremos de exponer a continuación no es ninguna explicación. Como en pocos otros textos se percibe en este, cuán poco pueden ayudar las aclaraciones abstractas. Si advertimos, en cambio, tal como lo dice el Salmo 118, que ante este texto deben abrirse los ojos y dilatarse el corazón, si advertimos, en cambio, y tal como lo dice el Salmo 118, que ante este texto deben abrirse los ojos y dilatarse el corazón, don que Dios concede a quienes se lo pidan. Así habló Jesús, esto es el texto del Evangelio, vamos a compartirlo. Dice así, así habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran, y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, sigue diciendo Jesús, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumplieran las escrituras. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno
en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno con nosotros, uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también, perdón, Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan, capítulo 17, 1 al 26. Bueno, sobre ese texto es que se detiene Guardini para la reflexión. Muy profundo, es muy fuerte, o sea, como dice él, no es una reflexión filosófica, es verdad pura, ¿no? Para meditar, para absorber como si fuera un alimento, como vida, que es eso. Está bueno para recordar hoy estas palabras que son en esa cena, ¿no? Dice, bueno, este teólogo es- no es una explicación, pero reflexionando sobre estas palabras, dice así: la oración comienza expresando la conciencia de que esta es una oración que se llama oración sacerdotal, la llama así. Roiche Rubini dice, buenísimo ese texto de Juan, qué profunda verdad. Sí, es tan profunda que solo se puede contemplar. Pero bueno, de esa contemplación surge una reflexión de este sacerdote o de este teólogo, ¿no? Que es lo que quiero compartir. Dice, la oración comienza expresando la conciencia de que la hora ha llegado. Así empieza, ¿no? Jesús le pide al Padre que lo glorifique glorifique con la gloria que tuvo junto a él antes de que el mundo fuese. Ahora bien, se trata de la hora de la muerte de Jesús. Su gloria, por lo tanto, reside en su misma muerte. La gloria de Dios va más allá de toda medida y figura. No significa solamente júbilo, sino también fecundidad. La gloria es que Jesús con pureza y en unidad con la voluntad del Padre se entregue a la muerte. También es la gloria el hecho de que luego de su muerte, Él resucite en medio del esplendor de la transfiguración. Es la misma gloria que él tuvo cuando el mundo no era y la que tendrá más allá del fin del universo, porque la eternidad de después es igual a la eternidad de antes. Sí, Roiche. Se pronuncia bien así, Roiche, Roiche Rubini. Es una persona que está acá comentando el video en vivo. Bueno, porque la eternidad de después es igual a la eternidad de antes. Se escucha bien, ¿no? Cumpliendo la voluntad del Padre, sigue Guardini diciendo, el Hijo vino a los hombres, pero estos no lo acogieron. Eso lo dice en Juan, ¿no?
el Evangelio de Juan. Él era la palabra. Les habló con su ser y su enseñanza, pero su mensaje no encontró oídos atentos, sino que quedó resonando allí solo. Quiso convocar a los hombres a participar en la unidad de la vida divina, en aquel se escucha bien, bárbaro. En aquel nosotros. Quiso convocar a los hombres a participar en la unidad de la vida divina en aquel nosotros inefable, del cual habla la oración sacerdotal. Pero los hombres se negaron. El mensajero del amor debió quedar entonces en una soledad indecible. Acá dice Daniel, sí, Mariano, es muy linda reflexión. Dice, y en esta hora de las despedidas, la soledad se torna totalmente vacía y muda. El pequeño rebaño de los suyos lo abandona. Los hombres conforman una contrapartida diabólica de lo que es una comunión de amor y se vuelven contra él. El escándalo da pie para que se pongan de acuerdo Pilato, Herodes, los fariseos y saduceos, las autoridades y el pueblo, los justos y los salteadores, los judíos y los romanos. Todos se unen. Ese escándalo y acuerdo acabará por devorar al discípulo Judas y por poco también a los demás. Si Jesús no hubiese rogado para que la fe de Pedro no desfalleciera y más tarde confirmar a sus hermanos. O sea, él pidió porque que esa fe que tenía Pedro no cayera y pueda él después ser como el guía, ¿no? Para, para otros. Hola, Misael, abrazo. Sí, es muy fuerte, ¿no? El mensaje muy, muy bueno. Este teólogo, como decía al principio del video, es uno de los más importantes del siglo XX, que influenció en muchos otros y tenía una gracia para expresarse y una profundidad de pensamiento y un muy lindo para poder indagar en todo el mensaje cristiano. Entonces dice, en medio de este abandono Jesús se vuelve hacia allí donde, en medio de este abandono Jesús se vuelve hacia allí donde reinan la unidad, por encima de toda división y la certidumbre, por encima de toda duda. Allí donde el Padre manda y el Hijo obedece, donde el Hijo da lo suyo y el Espíritu lo toma y lo hace germinar. A ver. En el corazón de los hombres, donde reina aquel nosotros divino que colma todo este capítulo. La comunión de Jesús con el Padre en el Espíritu Santo. Es ahí donde está arraigado Jesús. Ahí se halla su paz. De ahí brota la unidad y la fuerza que nadie puede conmover. Desde ese espacio, el principio por excelencia, vino Jesús al mundo. El Padre lo envió. Y en esta última hora Jesús le dice al Padre
que ha cumplido su voluntad. Lo glorificó en la tierra, llevando a cabo la obra que le encomendara. Debe ser cierto que Jesús llevó a cabo la obra porque él mismo así lo dice. Sin embargo, todo ha sido un fracaso. No se había aceptado su palabra, ni comprendido su mensaje, ni obedecido su mandamiento. No obstante, la obra fue cumplida en la medida en que Jesús vivió en obediencia al Padre, en aquella obediencia cuya pureza supera todo pecado, que el Señor, por obediencia, hablara, anunciara el mensaje y presentara el reino al mundo. Esa es la obra que el Señor, por obediencia, esta palabra es muy importante, la palabra obediencia, que es me permito decir unas palabras yo, digamos, acompañando esto, porque la palabra obediencia en el mundo actual, y allá hace unos siglos, se ha transformado en una opresión, como que obedecer es sometimiento, represión y una serie de connotaciones negativas. Y la verdad es que hay una incorrecta interpretación de la libertad como libre albedrío en el sentido de seguir la propia voluntad. Dice en un pasaje de la Biblia, dice, hágase tu voluntad. ¿Qué significa eso? Es renunciar. ¿A quién? ¿O a qué? A mí mismo. Ahí también está el misterio de la muerte. Entonces, la obediencia supone la renuncia al yo, a las pulsiones, a los deseos, a toda cosa particular, y es como una rebelión contra el mundo, porque el mundo te dice que no obedezcas, porque justamente la caída del hombre se da en función por cuanto la rebeldía, estampada en el mito o en la visión del ángel rebelde que decide no obedecer, y también siguiendo eso, ¿no? Adán y Eva, como representación del hombre que cae también. Caen los ángeles, cae el hombre. Caen porque no obedecen. ¿Cuál es el problema de no obedecer? En el amor de Dios no hay problema, porque en el amor de Dios se deja la obra para que cada uno haga lo que quiera. O sea, no existe un amor que obligue. Pero se advierte las consecuencias. Si no obedecen, se apartan de la unidad, se apartan de la ley, de la unidad conmigo, de la comunión conmigo, y por lo tanto las consecuencias van a ser muy negativas, porque si uno se aparta de Dios, que es la ley, y que es el orden, y que es el amor y la perfección y todas las cosas deseables, difícilmente pueda tener una vida fructífera o positiva. Entonces en el Evangelio, en el Génesis te muestra las consecuencias que son muy, muy terribles para el hombre y para la mujer. Siempre en forma alegórica, parabólica, no es que tampoco agote todas esas consecuencias, simplemente las hace como una especie de pintura, ¿no? Como dice, mira, esto es la caída. Bueno, esa es una reflexión que quería hacer porque esta palabra me encanta, porque dice, no obstante la obra fue cumplida en la medida en que Jesús vivió en obediencia al Padre, dice. ¿Sí? A ver, voy a leer un comentario que me puso acá Roy Cherubini. Dice, exacto, dice, renunciar al ego, a la voluntad de poder y someternos a la voluntad de Dios,
con el nacimiento de Cristo en nuestro corazón, que Cristo viva en cada uno de nosotros, hágase su voluntad. Sí, el tema del nacimiento después lo voy a tratar en alguna otra charla, si puedo, hablando del maestro Eckhart, que fue un místico medieval, del siglo XIII, que él habla mucho del tema del nacimiento y de la Navidad, porque él siempre se habla como una mística de Navidad la que él enseñaba, porque justamente el nacimiento de Cristo es una representación de algo que tiene que darse en el corazón humano, no es algo que se recuerda como un hecho histórico, está lleno de presente eso. Así que está bien, muy bien el comentario, y bueno, acá continúo reflexionando en la obediencia, ¿no? Dice, no obstante, la obra fue cumplida en la medida en que Jesús vivió en obediencia al Padre. En aquella obediencia cuya pureza supera todo pecado. Que el Señor, por obediencia, hablara, anunciara el mensaje y presentara el reino al mundo, esa es la obra, más allá de cuál haya sido la respuesta de los hombres, porque los discípulos de alguna manera le fallan en ese momento, ¿no? Pero la obra se ha cumplido igualmente, por la obediencia del Hijo al Padre. El mensaje ha sido anunciado y ya no enmudecerá jamás. Golpeará en los corazones hasta el último día. El reino ha sido presentado y queda cerca, listo para ingresar en la temporalidad en cuanto un corazón humano se abra a él por la fe. ¿Sí? Cristo es en la historia el camino, la verdad y la vida. El mundo ha pasado a ser distinto del que era. Ahora es un mundo en el cual Cristo está y seguirá estando inexorablemente. Es un hecho consumado y por él se ha glorificado al Padre. Desde aquella unidad divina se tiende una mano hacia el mundo extraviado. Quizá ningún otro pasaje de la Sagrada Escritura nos haga sentir tan intensamente este extravío. Ya señalamos cuán engañosa es la imagen que habitualmente se tiene de San Juan, a quien se ve solo como un jovencito tierno y sensible al amor. En realidad, nadie fue tan duro como él, nadie, ni siquiera San Pablo pone en boca de Jesús palabras como estas, que son las que dice, por ello os ruego, dice Juan, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado. Esas son las palabras de Juan en el Evangelio. Por ellos ruego. No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado. La mano del Padre se tiende hacia ese extravío y perdición. Toma de entre los hombres a los que Él quiere y se los da a su Hijo. Esos son los suyos. A ellos les dirige Jesús la palabra. A ellos les enseña el nombre del Padre. No perdió a ninguno, salvo al hijo de la perdición, que seguramente se refiere a Judas. Ni siquiera los pasajes implacables de la epístola a los romanos expresan con tal dureza el señorío de la gracia divina, la intangibilidad de su voluntad, con la cual Él toma a los que quiere y se los da al Hijo. Y los demás
quedan tan lejos que el Hijo ni siquiera ora por ellos. Escuchemos estas palabras y quiera Dios concedernos que ellas nos enseñen el temor de Dios, sin el cual jamás podremos alegrarnos de la redención. Cuanto más las comprendamos a estas palabras, tanto más incondicionalmente nos arrojaremos en el corazón de Dios. Dios puede tomar a los que quiera, aquellos que Él no da a su Hijo, quedan afuera. No existe derecho alguno que me garantice que yo soy uno de los elegidos. Sin embargo, nada me impide decirle a Dios, Señor, concede que yo sea uno de los elegidos, yo, los míos y todos los hombres. Pero no agregues, porque no he hecho nada malo. Si lo dices, teme entonces por tu elección. O sea, no hay ningún condicionamiento. No hay un condicionamiento que se le pueda hacer a Dios como si fuera, mirá que yo hice esto, entonces tienes que. ¿Cómo frente a la omnipotencia alguien va a decir, tú tienes que? A Dios. La naturaleza de Dios es darse, pero también hay una voluntad expresada y concreta de darse. ¿Y quién puede exigirle que se dé? ¿Quién puede decir, date a mí o date a él? ¿Quién puede darle una orden? Es absurdo. Y en esta especie de fatalidad aparente, ¿no? Digo yo, que es la de un poder tan grande, hay un mayor nivel de entrega también. Acá dice Roy Cherubini, que disculpa si no lo pronuncio bien, pero supongo que se pronuncia así. Dice, no existe el condicionamiento porque Dios es incondicional. Claro, lo que pasa que también es porque es uno de los temas acá, es que es la naturaleza divina, es todopoderoso. Entonces implica que, ¿cómo uno va a negociar con alguien así? ¿En qué términos vas a negociar? Como diciendo, mira, che, de igual a igual, yo te doy esto, vos me das, mira que yo no soy malo. No existe eso. En este pasaje hay como una decisión de Dios que elige y los elige a unos para que anuncien su verdad o la verdad, ¿no? La noticia. Dice, bueno, no sé dónde me quedé, la verdad. Ah, dice, sí, sí, bueno, sí, acá está. Dice, eh, ¿por qué no he hecho, porque no he hecho nada malo? Si dices eso a Dios, teme entonces por tu elección. Ante este misterio, no sé si se escucha la música, porque está muy bajita, ¿no? Yo le voy a poner igual. Capaz que escuchan. Dice, ante este misterio no importa tanto si uno ha cumplido o descuidado su deber, si se es noble o de humilde condición. Y todas esas distinciones que son tan importantes tomadas en sí mismas. Cada uno debe hacer lo que pueda y cada cosa vale lo que vale, pero ante este misterio todo eso no significa nada. Toma conciencia con la mayor profundidad posible de que eres un pecador, un perdido, pero desde la hondura de esa conciencia, arrójate en el corazón de Dios y dile, Señor, concede que yo sea uno de los elegidos, que pertenezca a aquellos que tu Hijo no ha perdido, yo,
los míos, todos los hombres. Señor, concede que yo sea uno de los elegidos, que pertenezca a aquellos que tu Hijo no ha perdido, yo, los míos, todos los hombres. Necedad no es cierto. Perdón, necedad no es cierto. Con una manera de pensar de este tipo no habría lugar para ninguna filosofía. Si el derecho y el orden humano estuvieran construidos a la manera de estos pensamientos, se arruinarían. Pero ocurre que estos pensamientos no son de este mundo. Por eso que... Ah, ¿se escucha ahora la música? Dice... Claro, porque en el mundo no se puede hablar de incondicionalidad en ese sentido. Todo se hace por algo, como una ley de retribución, tal cosa, tal otra, ¿no? Pero acá dice necedad, ¿no es cierto? Con una manera de pensar de este tipo, no habría lugar para ninguna filosofía. Si el derecho y el orden humano estuviesen construidos a la manera de estos pensamientos, se arruinarían. Pero ocurre que estos pensamientos no son de este mundo. Su necedad proviene del hecho de que al meditar sobre el inefable misterio de la gracia y del amor de Dios, evidentemente no se lo puede concebir de otra forma que no sea esta, que es la de la decisión de un poder absoluto, que se da porque se da, que se da porque quiere darse y no porque vos hiciste algo, o te lo merezcas o no te lo merezcas. Eso sería en el mundo. Un padre en el mundo le dice, mira, yo te dejo salir al boliche porque te portaste bien en la semana, o porque cortaste el pasto. Bueno, ese no es el diálogo con Dios. No se da en esos términos. Se da porque se da. Esta es la omnipotencia. Sobre esto reflexionó mucho Dan Scotto, por ejemplo, y la línea de los filósofos que se llaman voluntaristas en la Edad Media, que se llaman franciscanos. Porque hablan de que Dios es todopoderoso y por lo tanto no está sometido a leyes. No hay una racionalidad por la cual obra más allá y por encima de. O sea, ese es poder puro, digamos. Es el todo frente a la nada de uno, ¿no? Esto una persona sencilla lo puede entender sin necesidad de filosofía, lo entiende, lo vive. El hombre creyente, la mujer de fe, lo vive sin necesidad de la explicación teológica filosófica. Lo siente, sabe que está ante algo grande, ante lo más grande. Y por eso así vive la fe. Y el que no es un deshonesto. O alguien que quizá no tiene la luz de comprensión, no entiende frente a lo que está. No entiende quién es el misterio, ese misterio de Dios. Quizá lo ve como una persona más, con la cual negociar, a cual ofrecerle algo, pedirle algo. Dice, que pertenezca a aquellos que tu hijo no ha perdido, yo, los míos, todos los hombres. Dice, se trata de algo por lo cual el Padre es en verdad glorificado, de algo cuya dignidad justifica que en esta hora Jesús haga una última rendición de cuentas. Jesús no ha perdido a ninguno de los que el Padre le recomendara. Todo parecía indicar que se perderían. Jesús no ha perdido a ninguno de los que el Padre le encomendara. Todo parecía indicar que se perderían. ¿Acaso no están escritas aquellas terribles palabras? Yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado, he velado por ellos, y ninguno se ha perdido salvo el hijo de perdición,
para que se cumpliera la escritura. ¿No era también este hijo de perdición un elegido y sin embargo se perdió? ¿Qué es esto? Pero en este punto la lógica del hombre no puede seguir adelante. Por eso siempre decía San Agustín y los padres que la razón avanza, 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 avanza hasta que llega a un límite que no puede dar más. Y cuando no puede dar más entra la fe, decía Tomás de Aquino, ¿no? Ahí entra la fe. La fe ilumina y hace comprensible lo incomprensible y hace lógico lo ilógico y ordenado lo desordenado. Da un sentido. Entonces dice, ¿cómo puede ser si había elegidos y uno de esos elegidos falla, digamos, ¿no? ¿Por qué lo elige entonces? Nuestro pensamiento humano solo debe reparar en lo siguiente, que aquí se nos hace una advertencia. Se trata de una señal que indica cuán grande era por entonces el peligro que corrían los apóstoles de perderse, de escandalizarse. Esa misma noche, enseguida, después de que el gallo cante por segunda vez, Pedro habrá de negar tres veces al Señor, y también bajo juramento. Esa misma noche, todos los discípulos huirán, dispersándose de tal manera que junto a la cruz solo quedarán Juan y algunas mujeres. Que los apóstoles no hayan abandonado definitivamente al Señor es un milagro de gracia que glorifica a Dios. Jesús les reveló el nombre del Padre a los discípulos, a los hombres que le habían sido confiados. Les dijo, y ellos lo aceptaron, que él había sido enviado por el Padre. Les dijo su palabra, que es verdad viva, les comunicó la gloria que el Padre le había dado, les regaló el amor. Todo esto es cierto, y sin embargo ellos son como son. Lo que Jesús les ha dado está en ellos como está la simiente en la tierra que la ignora. A pesar de que los discípulos no entienden, a pesar de su cobardía, todo eso está en ellos. Realmente, una obra de la omnipotencia de la gracia. Luego de la partida del Señor, cuando venga el Espíritu, su fuego brindará calor a la semilla y ella brotará. Entonces los discípulos, en cuanto a su querer y a su comprensión de las cosas, crecerán amalgamándose con lo divino que Jesús ha sembrado en ellos. Antes lo divino estaba en ellos, pero ellos estaban en otra parte. Pero ahora lo divino estará en los discípulos y los discípulos en ellos. Entonces creerán y darán testimonio, pero no sabrán cómo se les ha concedido la gracia de haber sido salvados de las terribles tinieblas. Entonces se desplegará el misterio de la unidad inefable de la cual habla la oración sacerdotal, aquel sagrado nosotros en el cual el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, y los dos son uno en el amor del Espíritu. Una vida, una verdad, un amor, y sin embargo, tres que viven, que son veraces, que aman. Hacia allí serán transportados aquellos que han sido salvados de las tinieblas por la fuerza de Cristo. En torno de ellos, un mundo que los considera como extraños. Más aún, un mundo que odia aquello que no procede de él. Los enemigos de Cristo mataron al Señor precisamente porque Él era diferente de ellos. Y con ese mismo odio se volverán contra aquellos que estén arraigados en esa santa unidad y les infligirán de alguna manera lo que
le infligieran a Cristo. Pero los discípulos han de saberse amparados en esa misma unidad en la cual Jesús se siente sostenido y protegido a la hora de exponerse al odio del mundo. Es inefable el panorama que nos abren aquellas palabras de Jesús. Dice, no ruego solo por esto, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos, como me has amado a mí. Y continúa, Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo, dice Jesús. Y acá comenta Guardini, dice, aquí se presiente la plenitud de la gloria venidera, todo lo que la epístola a los romanos dice sobre la gloria de los hijos de Dios, lo que la epístola a los Efesios y también la dirigida a los Colosenses relatan sobre la transfiguración venidera de la creación, lo que proclaman las imágenes misteriosas del Apocalipsis sobre el mundo futuro. Voy a buscar un ganchito que tengo acá. Espera. Volví. Bueno, ¿quiénes están presentes? Roy Cherubini. ¿Quién más está? Cualquier cosa me comentan, porque es muy profundo el mensaje, muy bello. Tiene que ver con el sacerdocio esto. Dice que es justamente una de las cosas que se recuerda, ¿no? En el día del Jueves Santo, que se conmemora en el catolicismo la institución del sacerdocio, que es el orden sagrado, uno de los sacramentos. Y la otra cosa es la Eucaristía, ¿no? Conocida vulgarmente como la misa, la Sagrada Eucaristía. Si les interesa, hay una meditación sobre el misterio de la fe que es la Eucaristía, ¿no? Que se hace ese mismo día de la última cena. Bueno, dice, sin embargo, no debemos olvidar lo que hay entre la hora en la cual el Señor dice todas estas cosas y aquella en la que vendrá el Espíritu Santo y comenzará a cumplir la promesa. Jamás debe conformarse el cristiano con el hecho de que Cristo haya debido morir, que la redención haya ocurrido por la muerte de Cristo. Es algo que no debe aceptar jamás como una realidad que está bien, que está en orden, porque si obra de ese modo, todo cambiará. Se dará pie a una rigidez e inhumanidad que todo lo destruye. La vida del Señor cesará entonces de ser una vida realmente vivida. Cesará de ser real su venida, sus acciones, su querer. La experiencia de su destino se hace por libertad.
No es que tenía que morir y era fatal y era inevitable. No, quiso morir. Decidió eso. Lo eligió. ¿Sí? Y eso, ejemplarmente, en términos platónicos, uno podría decir como ejemplo, como patrón, como medida, es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros decidimos, elegimos, pero a su vez también somos elegidos. Y en todo esto se juega la libertad. No es algo que se tiene que dar, no es predeterminación en el sentido, no es determinismo. Acá siempre está en juego la libertad. Y esta es la clave, por eso es cuando yo a veces digo, que hablamos en los grupos liberales, que se ignora que no hay liberalismo sin cristianismo, porque el cristianismo tiene en su esencia, en su mensaje, la libertad. La libertad como supuesto de que el hombre obra bajo el libre albedrío y obra bajo la libertad y en función de que tiene esa cualidad de elegir. Y por lo tanto, de ahí se desprende el derecho, la ética. ¿Cómo vas a juzgar que alguien es malo o bueno si no puede elegir? ¿Cómo vas a juzgar a una persona y condenarla a un juicio o a una pena en términos legales si no es libre de obrar? ¿O cómo vas a hacer lo mismo? Vas a tener un gobierno donde los hombres obedezcan una ley si es que no pueden obedecerla porque no tienen libertad, o sea, porque no pueden obrar en función de eso. Es decir, salvo que sea un gobierno que vaya contra los principios cristianos, que son los gobiernos totalitarios, donde las cosas se hacen por un tirano o alguien que se impone con su voluntad, donde no hay lugar para el bien ni para el mal, porque no hay elección. Entonces, no solo Jesús, el Hijo de Dios, eligió, los discípulos eligieron seguirlo, o no en su momento, traicionarlo, sino que también los que escuchan el mensaje eligen seguirlo, o sea, todos nosotros, y Dios elige manifestarse por medio de su Hijo, o sea que siempre hay una elección, ¿no? La gente no sabe que detrás de la filosofía, de la teología, de la fe, hay toda una doctrina que la gente acepta como natural. Sí, sí, la libertad, sí, sí, el bien y el mal, sí, no matarás, no robarás. O sea, está en las leyes, claro, sí, está en nuestro código ético occidental, sí, pero lo que ignoran muchas veces o no quieren reconocer es que esto viene de una espiritualidad que en los últimos siglos de la humanidad y en esta parte del mundo se conoce como cristiana. Y si uno profundiza e indaga también en el budismo y algunas otras religiones grandes, o grandes mensajes al mundo, está presente el mismo código ético. No es patrimonio exclusivo de Occidente y el cristianismo, está presente en la espiritualidad universal. Para eso hay que estudiar religiones comparadas. Bueno, dice, bueno, sin contar que todos los primeros siglos del cristianismo, de la filosofía, toda la filosofía, era hecha por sacerdotes, por monjes, por, por personas que pertenecían a la iglesia. Prácticamente durante 1000 años fue así, más de 1000 años. Yo diría hasta 1300 años. Y pensar que la filosofía surgió así de la nada, sin toda esa maduración que implicó esos siglos de profundizar en el mensaje de la Biblia, unificado con la clave interpretativa, racional griega, greco-romana, con el aparato filosófico, toda esa elaboración.
Pero cuando vos perdés esa fuente espiritual y te quedás con la letra muerta, te quedás con el razonamiento seco, como pasó en la Edad Moderna, en un momento perdés de dónde venís, no entendés. Hay algo que la razón deja de pensar, se obnubila. Y por supuesto viene un mundo de pecado, viene un mundo de decadencia, ¿no? Es el mundo que vivimos hoy, sin luz. Porque no es necesario la Biblia, ni Dios, ni la fe, ni la religión, ni la espiritualidad, ni rezar, ni meditar, ni retirarse, ni la humildad, ni la obediencia. En la Babel no es necesario la obediencia. Solos nos arreglamos entre los hombres, acá, solos, mirándonos a nosotros mismos. No necesitamos algo, no hay creador, no hay ley universal. Basta que consensuemos para que ya sea ley. En el Congreso, ¿no? Votamos, levantamos la mano y ya es verdad. Mayoría, la verdad de la mayoría. No sé si me están siguiendo lo que digo, pero más o menos una reflexión, ¿no? También sobre el tema de la obediencia que hoy mencionaba. Dice, sin embargo, no debemos olvidar lo que hay entre la hora en la cual el Señor dice todas estas cosas y aquella en la que vendrá el Espíritu Santo y comenzará a cumplir la promesa. Jamás debe conformarse el cristiano, jamás debe conformarse el cristiano con el hecho de que el Cristo haya debido morir. Que la redención haya ocurrido por la muerte de Cristo es algo que no debe aceptar jamás como una realidad que está bien, que está en orden, porque si obra de ese modo todo cambiará, se dará pie a una rigidez e inhumanidad que todo lo destruye. La vida del Señor cesará entonces de ser una vida realmente vivida, cesará de ser real su venida, sus acciones, su querer, la experiencia de su destino. Entonces se empalidecerá el amor. Claro, porque no lo hace por obligación, lo hace porque quería. Él quiso sacrificarse. Y eso es lo hermoso, esa libertad, esa decisión, ese amor justamente, que lo mueve y que mueve al Padre. Entonces, esa compasión, pero esto debe percibirlo por sí misma. Toda persona que medite en profundidad sobre la vida del Señor con el firme propósito de llegar a lo esencial. Y esta es la meditación. Y acá me pone Roy Cherubini, buenísimo, emocionante reflexión. Te agradezco y gracias por estar ahí. Bueno, hasta acá viene la meditación esta. Me gustaría algún comentario de ustedes, si quieren escribir ahí debajo del video, los leo. No sé quién está, Roiche, y alguien más conectado me quiere decir qué le pareció, si les sugiere algo, si quieren que compartamos algo más del Jueves Santo, como por ejemplo el tema del misterio de la fe, de que es la Eucaristía, o cuando fue al huerto y estaba esperando para que lo traicionen, que también pertenece a ese día, ¿no? Que es el previo a la crucifixión. Bueno, a ver, ahora voy a leer si me comentó. Ajá.
Claro, bueno, Roiche Rubini, yo no te conocía previamente, tal vez te tengo hace poco en el Facebook, no te identifico bien, tenés una imagen sobre libertaria, digamos, eh, en tu, en tu perfil. Y, ah, sí, Misael, ahora te respondo, ¿sí? Quería ver lo que estaba leyendo de Roiche, que se me fue porque como esto es tan pequeño, ahí, dice, muchas gracias, justo estaba leyendo Corintios, me dice Roiche, y me cayó muy bien, enganchándome, como dice, engancharme con tus reflexiones. Sí, yo estuve muchas horas acá meditando qué podía compartir y busqué la Biblia también. En su momento pensé en hablar algo de Corintios, justamente, mirá que nada es casual, leer algo de San Pablo, y estaba entre varias cosas, ¿no? Tenía varios textos, pero como es el Jueves Santo, y creo que Jesús se merece por lo menos una mención y un recuerdo, eh, una reflexión, eh, tomé este texto y le comento acá que me pregunta qué texto es, que yo lo digo al principio del video, me pregunta Misael. Iraida, ¿estás ahí conectada? Bueno, me dice Misael, yo le muestro, este sería el libro, a ver si se ve, Romano Guardini, ¿sí? El Señor. Meditaciones sobre la persona y la vida de Jesucristo. Es un libro que me regaló mi mamá hace mucho, hace varios años. Eh, yo a Romano Guardini lo conozco también por un movimiento católico que yo estaba y que lo tenía muy en cuenta, porque es uno de los teólogos más importantes e influyentes del siglo XX. Es alemán, aunque tenga nacimiento en Italia, pero toda su vida vivió en Alemania, desde que tenía meses. Y, y bueno, él tiene muchos libros muy lindos, reflexiones. Hay un libro que se llama Las Edades de la Vida, vista desde un punto de vista espiritual, cómo se va viviendo la madurez desde la infancia hasta la adultez. Y hay otro libro que no se llama La Rebelión de las Masas, pero sí habla mucho de Ortega. A ver cómo se llama este libro. Lo leí hace tantos años. Bueno, habla sobre Occidente, sobre como una filosofía de la historia, ¿no? Del presente, en que él vivía, que es en la década de los años 30, más o menos, 40. Eh, el texto que yo leí del Señor, el libro está dividido en partes que son sobre las partes de la vida de Jesús. O sea, es toda la vida de Jesús. Siempre en base a la reflexión sobre las escrituras, ¿no? Por ejemplo, como hace todo teólogo, dice, por ejemplo, tiene una primera parte que habla de los orígenes, otra habla del mensaje y la promesa, la decisión, el camino de Jerusalén, los últimos días, la resurrección y la transfiguración, el tiempo y la eternidad. Bueno, y sigue hablando, o sea, sigue, por ejemplo, yo agarré la parte de los últimos días, que tiene la entrada a Jerusalén, el endurecimiento, la humildad de Dios, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Eh, He aquí que vengo a hacer tu voluntad, Judas, la última reunión, el lavatorio de pies, el misterio de un fidei, que es el misterio de fe, y yo llegué a la parte de la oración sacerdotal. Lo que yo compartí es eso, la oración sacerdotal que él pronuncia en ese texto de Juan, es en la última cena, que es esa cosa de la transmisión que se recibe de Dios y cómo eso se da a los discípulos, que a su vez deben transmitirlo a los hombres. Ese es un ministerio, ¿no? Que se da. Dice, ¿cómo se llama el texto que leíste de Guardini? Y después Roiche me dice, creo que, a ver si puedo leer esto, que se manifiesta.
A ver si puedo leer porque capaz que tengo muy grande la imagen. La voy a achicar un poco. A ver. Esperen que estoy leyendo el mensaje. Dice... A ver. Creo que se manifiesta lo último que dijiste en Romanos 7 y Romanos 8, me dice Roy Cherubini. ¿Qué sería eso último? Porque me quedé. Después, ¿qué más comentarios hay? Eddie de León y Evangelina Boviesi están ahí conectados. Hola Mariano, dice Iraida Centeno. Un abrazo, Iraida. Allá donde estés, en Venezuela, supongo. Bueno, ya llegaron cuando yo ya había terminado la meditación y la reflexión, pero la podrán ver cuando quieran. Va a quedar acá en mi muro. Bueno, cualquier cosita me dicen. Ahí te decía Misael, el texto se llama La oración sacerdotal y es una meditación de estas meditaciones de este libro, ¿no? Del el Señor de Romano Guardini, que no sé si lo conocías, un teólogo muy, muy, muy importante. Bien. Tengo textos sobre Santo Tomás de Aquino, sobre San Agustín, que ya estuve haciendo videos sobre una teología de la educación, de Mamerto Menapache, que son muy pintorescos, que hablan sobre parábolas del campo. ¿Qué otras cosas tengo? La ciudad de Dios de Santo Tomás de Aquino, de Alejandro Ramos. La cultura católica, del padre Fosbury. Hay tantas cosas para leer y reflexionar. Pero bueno, esto es espiritualidad pura, esto es la verdad del amor de Dios dado para los hombres, para la salvación de la humanidad. Es eso es el sacerdocio. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si hay algún otro comentario que me quieran hacer, los leo. Está muy bonito el texto este. Me dice acá Roy Cherubini. Un gran abrazo, que Dios te siga bendiciendo y ya se despertó la familia. Bueno, no sé dónde estás, no me dijiste de dónde, qué país o dónde estás. ¿Sos de acá de Argentina? Roiche, sos de... ¿Se pronuncia bien? ¿Lo pronuncio bien? Roiche, porque se escribe Reusche. Pero yo lo pronuncio así, supongo que se pronuncia como Roiche. Dice, un gran abrazo, que Dios te siga bendiciendo. Ya se despertó la familia, dice Roiche Rubini. Iraida que me saluda, y desde Venezuela. Iraida Centeno me dice, hola Mariano. Dice que tiene mal la señal, ¿no? Que no le anda bien, y obvio, allá con todos los servicios que están pésimos. Dice... sos de Lima, Perú, me dice Roichi. Justamente Perú, que es tan espiritual ese país, tan elevado la espiritualidad como las alturas que tienen sus montañas. Dice, está bien, dice. Perú es un país muy fuerte en la fe. También lo es México. Son países que fueron los primeros donde llegó el español, trayendo la fe, la iglesia. Se arraigó durante siglos a través de universidades, a través de templos, de catedrales, de toda la cultura católica que arraigó
y en lo más profundo del pueblo, comenzando por esa fusión de razas que hubo, ¿no? Entre lo que era el europeo y los habitantes, ¿no? Que había en el lugar. Y así fue gestándose ese proceso, no sin cosas humanas, ¿no? Propias de los hombres, pero que prevalece la luz siempre, el mensaje y lo profundo del amor de Dios, a pesar de que el hombre no siempre sigue ese mandato, ¿no? Y a veces es hipócrita y se engaña a sí mismo. Incluso en aquellos que son sacerdotes también, que son humanos como nosotros. La iglesia es humana, o sea, la gente que cree que la iglesia es algo que viene del cielo y cae acá pura y perfecta, no entendió nada. No se trata de eso, se trata de hombres y mujeres que tratan de seguir el evangelio. Pero como dice San Pablo, el espíritu está fuerte, es fuerte, pero la carne es débil. Tiende al pecado, porque es caída. Y la carne no se refiere al cuerpo, se refiere a la mente humana que está pervertida, que no es obediente, que está caída, que está deforme, digamos. No tiene la forma divina, en términos platónicos, ¿no? La idea divina. La imagen y semejanza está obnubilada, oculta, tergiversada. Entonces no obra según la imagen y semejanza, no obedece su imagen y semejanza. En definitiva, la obediencia a Dios, ¿a qué otra cosa es obediencia sino a uno mismo? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra esencia? Acá me pone Roiche Rubini, me pone, así es, el espíritu y la relación con Dios es interior. Sí, es interior. Y es seguir nuestro ser. O sea, como decía San Agustín, está el sello de Dios, la marca en nosotros, en lo profundo de nuestro ser. No es que tenemos que obedecer a algo externo. Nosotros nos enajenamos, pero dentro nuestro nos enajenamos. Es decir, que si escarbamos dentro nuestro vamos a encontrar nuestro ser, nuestra identidad divina. Y ahí ya no tenemos que obedecer a nada exterior, sino nuestra ley, la ley del ser. Pero, sin caer en la inmanencia de decir esto lo hacemos por voluntad propia, es necesaria la gracia. Eso es lo que trata San Agustín. El tema de la gracia es fundamental, porque por gracia se da a Dios. Por gracia dio a su Hijo, por gracia dio la revelación, por gracia dio la fe, por virtudes que nos da de la fe, la esperanza y el amor. Y por gracia somos salvados, y por gracia elevados y redimidos, es decir, por don, por amor, por regalo. Porque como un ser absoluto, omnipotente, no necesita. Lo hace porque lo hace. Y si necesita, necesita desde el amor, desde su propia ley, que es el amor. O sea, que necesita darse. El amor se da. Y bueno, eso, entonces... dice Roiche Rubini, dice, nuestra esencia es volver siempre a Dios. Claro, como dice San Agustín, estamos en tensión y no descansaremos hasta no llegar a ti, porque fuimos hechos para ti. Y hablando de San Agustín, si quieren otro día hago un video y podemos leer parte de las confesiones, que es una de las obras más maravillosas que se ha escrito. De ese que sí que fue un gran teólogo que fue San Agustín, ¿no? Porque casi es uno de los grandes fundadores del pensamiento y de la filosofía y la teología cristiana. En las confesiones él le habla directamente a Dios. O sea, él hace teología hablándole a Dios. Es como una oración. Todo su libro es una gran oración en la cual se confiesa, cuenta la historia de su vida y a su vez deja una enseñanza filosófica, teológica de qué es la fe, en qué creemos.
Y lo hace como humano, como alguien que se pregunta las cosas. Señor, ilumíname, no entiendo esto. ¿Por qué? Ilumina mi razón, mi mente para entenderte. Y lo mismo hace San Pablo en las cartas, que él también es como que tiene un diálogo consigo mismo, como humano, ¿no? Bueno, acá me dice Roiche, Confesiones es muy bonito, muy sincero, sí, es una obra majestuosa. Y que tiene más riqueza de lo que la gente piensa, porque a veces uno lo lee ligeramente, como la vida o la biografía de San Agustín, que él cuenta sobre lo que le pasó en su vida, pero es mucho más profundo que eso, es como una larga meditación. Bueno, sí, yo ya hice unos videos que están en mi canal de YouTube que se llama Libre Pensador 3, que ahí están, si quieren encontrar Libre Pensador todo junto, 3 por separado, ahí está en mi canal, van a encontrar 3 videos sobre la vida de San Agustín, uno sobre la vida de San Agustín, otro sobre la formación filosófica de San Agustín y otro sobre la razón y la fe, la relación que existe de la razón con la fe y la fe con la razón. Creo para entender, entiendo para creer, como decía San Agustín, credo ut intelligans, intelligans ut credum. Eh, Está ahí. Y después yo, si te interesa, bueno, yo voy a tomar algo de las confesiones. Puede ser. Y lo podemos compartir. Es hermoso. Bueno, no te retengo más, así pueden hacer sus cosas. Eh, Solo decir que si bueno, este video lo llego a subir, lo subo en YouTube, lo ven en YouTube, les pido que pongan me gusta, que lo compartan en los grupos, con los amigos, con toda la gente que sea posible, para que llegue el mensaje en grupos católicos o cristianos, o religiosos, de Facebook, por ejemplo, o de otras redes. Y pongan en el canal suscribirse, es importante para que haya más, cuanto más suscriptores, los videos más se difunden. Y bueno, suscribirse y a su vez hay una campanita que si uno la aprieta cuando se suscribe, te avisa cada vez que yo subo un video, ¿no? Entonces, si les interesa este video, todo esto, de esa manera quedan avisados cada vez que, teniendo una cuenta de YouTube, cuando subo un video ya les aparece en Google les aparece un aviso, una campanita que dice nuevo video y ya saben que está ahí. Así que bueno, abrazo, bendiciones, felices Pascuas, Jueves Santo. Igualmente para vos, Roiche, para tu familia, para los que están escuchando, para bueno, los que se han quedado. Te agradezco especialmente a vos que estuviste ahí pegado, se ve que con la reflexión y que te llegó mucho, que te iluminó, te conmovió. Y bueno, eso lo agradecemos a Cristo y a su luz y al Padre que están ahí presentes. Y ojalá que bueno, que podamos ser dignos con una ejemplaridad mínima de todo lo que es esa grandeza del amor de Dios para con nuestros hermanos. ¿Sí? Bueno, abrazo y acuérdense de los que ven el video de suscribirse y apretar la campanita para que les avise cuando hagamos el próximo. Adiós.